Hermanos, buenos días. Bueno, gracias a Dios. Tenemos un clima bueno, así que siéntanse cómodos, no se vayan a dormir. Presten atención a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, en este rato que vamos a estar aquí analizando unos textos de su palabra. Como solemos hacer, vamos a orar primeramente. Padre bueno, te damos gracias por la misericordia que nos permites ver en este nuevo día. Gracias por permitirnos cantar para ti. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, la lectura de ella. Y gracias, Señor, porque en estos momentos nos disponemos, Señor, para reflexionar, para analizar un texto de tu palabra y buscar allí, Señor, tu voluntad para con nosotros en el contexto de nuestra vida diaria. Pedimos, Señor, según el plan que tú tienes, que nuestro entendimiento esté abierto por tu Espíritu Santo para recibir, captar, entender lo que tú quieres transmitirnos, Señor, y que al salir de aquí podamos ser motivados por el mismo Espíritu Santo para que cada una de esas cosas que tú nos enseñas se pueda reflejar en nuestra vida. Pido esto dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el capítulo 18, entramos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y recordemos, estamos en estos momentos casi terminando el segundo viaje misionero que inició al final del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 18, aquí se presenta primero la iglesia en Corinto y después se va a hablar del inicio de la iglesia en Éfeso. En estas dos ciudades se mencionan en el capítulo 18. Y lo que yo quiero para esta mañana, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero voy a hacer la lectura del capítulo 18, versículo 1 al 18, que es donde se habla de la iglesia en Corinto. Y antes de leer, el tema que vamos a manejar hoy, el título es Las evidencias del respaldo divino en la obra misionera. Las evidencias del respaldo divino en la obra misionera. Y quiero resaltar eso en el capítulo, en este párrafo, porque el énfasis está puesto ahí en cómo Pablo, él recibe ánimo, recibe consuelo, recibe fortaleza de parte de Dios a través de muchos medios, por razón de muchas de las cosas que ya se han venido dando en la vida del apóstol Pablo. Si recordamos, Pablo llega en su segundo viaje misionero, él va a la región de Macedonia y él llega primeramente a Filipos. Y recordamos que en Filipos él allá fue hasta llevado a la cárcel, fue flagelado, a él le hicieron muchas cosas allá por razón del evangelio. Él de ahí parte para Tesalónica y allá también él es perseguido, él es buscado por los judíos que no creían, porque los que creían pues lo apoyaban. Se formó, una iglesia se formó en Filipo, una iglesia se formó en Tesalónica, pero en Tesalónica él también debió salir a razón de la persecución. Algunos hermanos dicen que de noche se lo llevaron hasta Berea, y allá en Berea, después que él comienza su obra en Berea, otra vez viene la persecución de los judíos que se trasladan desde Tesalónica a Berea. Y ahí en Berea, de igual manera, tuvo el apóstol Pablo que ser sacado por los hermanos y fue llevado hasta Atenas, donde él allá dice que estaba esperando, y mientras esperaba a que llegara Timoteo y Silas, él paseó por la ciudad y se halló ahí compartiendo del evangelio con los
filósofos y una cantidad de personas ahí que eran idólatras, porque él hace una lista ahí de todo lo que estaba sucediendo en esa ciudad, lo que él percibía. Y en todo ese contexto lo que vemos es persecución, cosas en contra de él, en contra de su ministerio, que lo podían desanimar, que podía llevarlo a tener temor. Y ahí lo último que sucede es que cuando llega a Atenas, el grupo de discípulos que se forma ahí es bastante pequeño, pero con todo lo que vemos en su recorrido, ya en el segundo viaje misionero, las cosas no han sido tan gratas para él. Entonces, en el capítulo 18, lo que vamos a ver es cómo Dios va a animar a este hombre que está haciendo el ejercicio misionero a través de algunas personas, a través de algunas circunstancias y de manera directa de parte de Dios. Dios en una visión le va a decir: no temas, yo estoy contigo, nada malo te va a pasar aquí en esta ciudad. Yo tengo gran pueblo en esta ciudad, así que no calles, sigue hablando. Y eso nos contextualiza de que él está atemorizado, que él tiene, y con todo lo que estamos diciendo que venía enfrentando él tenía que tener temor de esa situación. De pronto estaba anticipando esas cosas que pudieran, que le hubo haber acontecido o que le acontecieron anteriormente en las ciudades donde ya pasó. Podía él tener temor que eso sucediera ahí. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a ver cómo Dios va a animarlo, cómo Dios va a consolarlo para que él continúe fielmente en el ministerio al cual Dios lo había llamado. Y ya contextualizando eso a nivel general de lo que es el tema o el título que vamos a tratar, voy a leer entonces el pasaje. Si nos queda tiempo, entonces hacemos alguna explicación. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en el versículo 1, que es lo que dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas.
Eso es el contexto. Vamos a mirar primero el contexto de lo que se va a narrar. Y el contexto está relacionado con lo que sucedió en Atenas, donde él hizo la exposición del Evangelio en frente de los estoicos y los epicúreos. Dio los argumentos en cuanto a que Dios es el único Dios verdadero, que todos los ídolos que ellos tenían ahí no servían para nada, y que el Dios que ellos ignoraban y que lo tenían como uno no conocido, ese era el que le estaba predicando. Y eso es el contexto que viene ahí previo. Y el otro contexto está relacionado con la ciudad de Corinto. Entonces se llega a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, y eso es en otra provincia, estaba antes en la provincia de Macedonia, ahora está en la provincia de Acaya. La ciudad de Corinto era la capital de esa provincia de Acaya. Esta ciudad fue muy popular en su momento, fue una ciudad que tenía muchas cosas que en el contexto de su desarrollo y que servía como un puente, un pasadizo para conectar a varias regiones, y eso la llevaba a ser una ciudad muy comercial. Y a razón del comercio que se daba ahí, pues ahí llegaba gente de todas partes, de muchas partes, y llegaban con todas sus costumbres y todas sus mañas. Entonces en esa ciudad se daba una cantidad de cosas bastante perversas, y que habían dos cosas fundamentales. Una estaba relacionada con vamos a decir, con la parte religiosa alrededor de lo que es una diosa, la diosa Artemisa, y que en ese contexto, aún en el templo, habían unas 1000 sacerdotisas que hacían parte de los ritos sagrados, y las personas participaban en orgías y cosas ahí que evidenciaba el deterioro de esa ciudad. Entonces Pablo está llegando a una ciudad que en su momento es una ciudad, según la comparación de las ciudades hoy en día, en desarrollo. El desarrollo está relacionado con toda la perversión y toda la expresión carnal o pecaminosa del ser humano, de hacer lo que quiere e ir en contra de todo lo que le puede poner algún tipo de restricción, es decir, ir en contra de Dios. Y en esa ciudad la otra cosa que se enfatizaba era el asunto de los deportes. El asunto de los deportes, ahí había unos juegos que había en Grecia, habían los olímpicos, que eran la ciudad de Olimpia, y estaban los juegos étnicos, que eran ahí precisamente en Corinto. Entonces, alrededor de eso se daba una cantidad de cosas también perversas. Eso es como hoy en día, todo lo que hay alrededor, la industria que hay alrededor de lo que es el deporte. Y al mismo tiempo toda la industria que hay alrededor hoy, por ejemplo, en cuanto a lo que es la perversión sexual. Todo eso entonces lo que está sucediendo ahí, Pablo está llegando a una ciudad que tiene desproporción en el contexto de la ética y de la moral, están desfasados. Y él va a llegar ahí. Y Dios le está diciendo, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Entonces, en ese contexto, cuando uno revisa un poco lo que es la ciudad de Corinto, eso le permite a uno entender un poco lo que Dios está comunicando a su iglesia en la primera y la segunda carta a los Corintios. Porque eso refleja, de ahí que Pablo habla y hace ilustraciones en sus cartas tomada de los juegos y las competencias que había. Porque esa era una ciudad que esas personas entendían que era lo que había alrededor de los juegos y de las competencias atléticas. Lo mismo que él usa ahí y evidencia que los hermanos, los creyentes en Corinto, después de algunos años de formada la iglesia, ellos estaban contaminados, y los pecados que más se reflejaban dentro de la iglesia eran aquellas costumbres que hacían que pululaban ahí en la ciudad. Es decir, en el contexto sexual, el deterioro sexual, tanto así que Dios los condena a ellos, porque ustedes están hasta enorgullecidos por este tipo de conducta que hay, cosas que ni los de allá se ve entre los impíos, pero era el contexto. Y eso le permite a uno de pronto tener un poco más de entendimiento o claridad de lo que
la primera y la segunda carta a los Corintios está presentando. Entonces, ese es el contexto donde Pablo está llegando, en esa ciudad. Ahí había, no vamos a detallar más, pero ahí en todo ese contexto, aún se decía en esa época, entre los griegos decían, cuando querían hablar de alguien como una persona pervertida, perdida en vicios y cosas, le decían, te estás haciendo el Corinto, fuese mujer o fuese hombre, estás haciendo el Corinto, porque ellos tenían ese tipo de orientación. Entonces, eso es el contexto. Ahí, en ese contexto, Pablo pudiera tener sus temores, porque si eso sucedió en aquellas partes donde fue recibido y habían unas situaciones de pronto favorables, aquí la cosa es más complicada. Pero ¿qué es lo que Dios va a hacer? Entonces, como estamos diciendo, Dios va a animarlo a él para que él siga el ministerio que él le había delegado. Y eso es lo que yo quiero enfatizar y quiero que tengamos esto en mente. Independientemente de las circunstancias que el Hijo de Dios tiene que enfrentar, no importa qué posición, entre comillas, pueda tener el Hijo de Dios, puede ser pastor, puede ser diácono, anciano o cualquier creyente, que no hay diferencia delante de Dios en cuestión de cada uno va a dar cuenta de sí. Cada uno va a dar cuenta de sí. De pronto pensamos que de pronto con el pastor va a ser una cosa más y conmigo va a ser, no, eso es, todo mundo va a dar cuenta de sí. Porque cada uno de nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad y los mandatos que Dios presenta en su palabra, esos no son mandatos para el pastor o el liderazgo, es un mandato para cada creyente. El asunto es que Dios va a animar a los suyos cuando los suyos están dispuestos a hacer lo que Dios está diciendo en su palabra. Y eso se lo puede usted aplicar en cualquier contexto. Yo voy a resaltar lo que está aplicado aquí al ministerio de un siervo de Dios o de un líder o vamos a decir un misionero, cualquier persona que está puesta para presentar o trabajar dentro de la iglesia o trabajar en el cuerpo de Cristo haciendo discípulos, formando iglesia o desarrollando, discipulando las congregaciones. En ese contexto va a ser aplicado ahí, pero cualquier hijo de Dios que sabe cuál es su responsabilidad en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, Dios le va a animar para que haga lo que es conforme a las Escrituras en cada una de esas áreas. Es decir, que el hombre como marido, si decide hacer lo que Dios dice en su palabra, Dios le va a apoyar y en esto nos podemos argumentar. Cómo Dios animó a Pablo a seguir su tarea, lo que le había mandado a él. Así él nos puede animar o fortalecer a nosotros cuando estamos dispuestos a hacer lo que él dice como esposos. Y es la ilustración que he tomado para referir que es algo para toda persona en ese sentido. Entonces, lo primero que Dios va a hacer aquí para animar a este hombre, para evidenciarle a él que le estoy respaldando en su ministerio, es que le va a dar provisión de compañía. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Él está solo ahí, pero que en esa situación Dios va a poner. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 y 3? Y halló a un judío. Entonces, después que él sale de Atenas, llega a Corinto y dice, halló a un judío llamado Aquila. Esa es la provisión de Dios para él ahí, una provisión de compañía para consolarlo. Este era natural del Ponto, que había acabado de llegar de Roma con Priscila, su mujer, una pareja. Y dice que ellos llegaron ahí porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, Pablo, dice ahí, fue a ellos. Entonces, ahí está la provisión de Dios, una pareja. Ahí está la provisión de Dios. Mire lo que dice después. Y como era, ¿qué dice? Del mismo oficio. Entonces Dios los va llevando y le está poniendo ahí una pareja. Está poniendo una pareja que tiene el mismo oficio de Pablo y nada de eso es al azar. Porque cuando vemos, y está poniendo al lado de él alguien que viene, así como Pablo viene huyendo, viene emigrando
estos también vienen migrando por algún tipo de persecución. O sea, que coinciden aún en la condición social que han enfrentado. Uno viene huyendo por una cosa, el otro viene huyendo por otra cosa. Y en el fondo es casi la misma cosa, porque algunos están, Aquila y Priscila vienen huyendo por razón del judaísmo, y Pablo viene huyendo por razón de la persecución que es como creyente, que era tenida, el cristianismo era tenido como una secta judía. Aquí lo siguiente que dice es, si estoy resaltando los verbos, halló, fue a ello, era del mismo oficio y dice, se quedó con ellos, y la otra cosa que dice es, trabajaban juntos. ¿Por qué trabajaban juntos? Porque tenían el mismo oficio, que era hacer tienda. Entonces, ahí en esos dos versículos vemos cómo está la provisión de Dios para este hombre. Y en esa provisión de Dios lo que vemos es que le presenta una pareja, que tiene el mismo oficio, le presenta una pareja que está en una condición semejante en el contexto de persecución y de aflicción que pudieran estar presentando. Y la otra cosa es que le presenta una pareja, ahí dice, se quedó con ellos, eso es literalmente, se hospedó en la casa de ellos. Entonces, eso fue la provisión de Dios en lo que Pablo venía haciendo. Y esa provisión de Dios está evidenciando, como más adelante va a decir, que él tenía temor. Y Dios lo va a animar a través de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor según eso? Él va poniendo personas al lado de uno para animarlo. En este contexto está poniendo personas para animar a Pablo en su ministerio evangelístico. Pero en el contexto nuestro, Él puede poner personas al lado mío para animarme en mi tarea como marido. Personas que me van a decir algo, personas que yo voy a ver como ejemplo, personas que pueden estar pasando por situaciones semejantes a la mía. Y tengo que percibirlo de esa manera. Recuerden que el apóstol Pablo dice, hablando precisamente a los corintios, que nosotros no tenemos pruebas o tentaciones más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida. O sea que siempre va a haber algo o alguien que me va a animar para que yo no sucumba ante la tentación. Que yo decido a cometer el pecado es otra cosa, pero no fue porque Dios no me dio alternativa. Y eso es lo que se está evidenciando aquí. Hay alternativa por personas, situaciones, circunstancias. No pensemos que estamos abandonados. Nuestros pecados son pecados consentidos. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Decidimos pecar. Porque si Dios dice que da salida, yo me hago el loco porque lo que quiero es pecar. Yo no quiero esa salida. Y eso es la realidad de cada uno de nosotros, porque de otra manera Dios estaría mintiendo. De ahí que no tengo que echarle la culpa a ninguno de mis pecados. Yo soy el único culpable de mis pecados. Yo decido cometer ese pecado y yo debo cargar con las consecuencias. Y resalto aquí otra vez. Entonces, lo que estamos viendo es que Pablo halló a Aquila y a Priscila. Pablo fue a esa pareja, Pablo se quedó con esa pareja y Pablo trabajaba junto con esa pareja. Eso tenía que haberlo animado a él. Y eso es la provisión de Dios. Eso no fue que él le dijo, yo conozco a Priscila y Aquila que están allá en Corinto, así que voy a mandarle una carta para que me esperen allá. No, eso es cuestión del Señor. Él lo que tenía que estar era firme. Esto es lo que Dios dice que voy a hacer, que debo hacer. Él verá a ver cómo arregla, pero yo tengo que dedicarme a eso. La otra cosa que se presenta ahí es que Dios lo va a animar a través de el ejercicio eficaz, vamos a decirlo, el ejercicio eficaz del trabajo ministerial. Es decir, él dice, bueno, Dios dice que esto es lo que tengo que hacer y dice que tengo que hacerlo de esta manera, entonces no voy a hacerlo de otra manera. Y eso está relacionado con ser de pronto consecuentes con la información que Dios me da en cuanto a algo. Por ejemplo, los que estamos llamados a enseñar las Escrituras, a predicar la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser honestos con los textos y presentar lo que dice las Escrituras. No importa cómo lo tomen los que la están escuchando.
No importa qué piensen. Mira, la Biblia lo que dice es esto. Y hay que estudiarla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que investigar, hacer una exégesis apropiada para presentar lo que Dios ha dicho. Y de ahí que una de las cosas que nosotros insistimos, hombre, que el texto, que la gente no piense que uno se está inventando las cosas. Ahí está, eso es lo que está dicho ahí, es lo que estamos resaltando, eso es lo que estamos resaltando. Para que, como Pablo mismo dice en otra parte, para que la fe nuestra no esté cimentada en la opinión del hombre, sino en la fe del Señor, en la fe. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. No hay otra forma. Y si no lo hacemos así, terminamos haciendo locuras y cosas que Dios no ha dicho que hay que hacer, y está uno enfrancado en cosas que uno se inventa. Para eso Dios nos ha dejado su palabra, y eso es lo que debemos hacer. Entonces, ahí los dos términos que se presentan, que es discutía y persuadía, están relacionados con eso. Él, para discutir y para persuadir, él tenía que tener argumentos bíblicos. No podía persuadir a esas personas a que creyeran en el Señor si no tenía los argumentos bíblicos. Y que si esas personas iban a ser parte del grupo, deberían ser parte del grupo porque fueron persuadidos por la palabra de Dios, no por la argumentación de Pablo, o en este caso nuestro, en la argumentación nuestra o la argumentación humana. Porque es lógico, hay personas que pueden asociarse por las argumentaciones que uno tiene para que hagan parte de una congregación, porque aquí tenemos esto, tenemos deporte, tenemos tal cosa, vemos películas, hacemos comida de vez en cuando. No, es que eso no es lo que dicen las Escrituras. Usted no está en la iglesia porque hay una música que le gusta a usted. Pues si no, váyase para otra parte. Usted no está en la iglesia porque de pronto ahí hacen unos sociales que lo mantienen a usted divertido. No, usted va a la iglesia porque usted va a alimentarse de la palabra de Dios. Y eso es lo que le da a uno vida, si usted es hijo de Dios. Y es posible que usted vea eso aburrido, pero eso es lo que Dios presenta. Y uno sale alimentado con una mentalidad asociada con lo que dice Dios que debe tener el hijo de Él. Lo que dice ahí, entonces, estoy enfatizando que hay un ejercicio eficaz del trabajo misionero, y eso lo animaba él. Él, es decir, en su conciencia después, a lo menos, por eso va a decir, yo me voy libre porque yo hice lo que tenía que decir conforme las Escrituras lo dije. De ahí para allá, eso cae sobre su cabeza. Yo no le voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, porque no estoy aquí para decir lo que ustedes quieren escuchar. Voy a decir lo que Dios está diciendo. Y se dice ahí, discutía. Y la idea de ese término está relacionado con presentar argumentos lógicos, razonables, que están basados en lo que Dios viene diciendo en el Antiguo Testamento, porque él ahí está hablando con los judíos que están en la sinagoga. Y entonces él va a abrir los rollos y va a decir, mire, esto es lo que está diciendo Isaías, esto fue lo que dijo fulano, que viene un Mesías. Porque la mayoría de esas cosas ellos lo manejaban, pero los judíos lo manejaban, pero ellos no cotejaban y no querían aceptar que ya ese Mesías que se anunciaba ya estaba ahí. Y eso él va a dar los argumentos lógicos establecidos en la Torá, escrito en el Antiguo Testamento, diciendo esto es lo que está escrito y esto que sucedió, esto es lo que está. Es más, en todos estos capítulos es la misma temática. La misma temática. Entonces, ahí está claro que él discutía en la sinagoga y dice todos los días de reposo. Y más adelante vamos a cotejar porque especifica ahí todos los días de reposo. Porque cuando vemos los versículos anteriores, él tenía que estar en otros días trabajando con Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, haciendo las tiendas para poder sostenerse. Dice la otra parte ahí, y persuadía a judíos y a griegos. Persuadía, o sea, la información, la exégesis que él hacía era contundente. Ellos no podían, a no ser que lo que estamos diciendo ahorita, hombre, sí, yo sé que eso es lo que ellos dicen, pero yo me quiero ir por otro lado. ¿Qué es lo que hacemos? Yo sé que Dios me dice que yo tengo que hacer esto, pero yo me voy por otro lado.
Y aquí, algunos de ellos, cuando vieron la exposición, cuando ellos vieron la claridad de lo que Pablo estaba presentando, de lo que decían los textos, ellos quedaron convencidos y dijeron: no, yo prefiero hasta irme de aquí de la sinagoga, porque eso es verdad, eso es así. Y eso era la evidencia de que habían sido convencidos o habían sido persuadidos. ¿Pero con qué fueron persuadidos? Con las Escrituras. Por eso más adelante va a enfatizar que él duró 1 año y medio después siguiendo dándole instrucciones sobre las Escrituras, para que se cimentaran en las Escrituras. El tercer aspecto que vamos a ver es que Dios va a respaldar y va a consolar, va a animar a sus siervos, dando una provisión de compañía específica ministerial. Eso es lo que dice el versículo 5. Entonces, provisión de compañía o compañeros en el ministerio. ¿Eso qué va a hacer? Eso lo va a consolar, eso le va a dar libertad y le va a dar amplitud ministerial. Hasta ese momento él está solo en el contexto de... ¿Por qué? Porque Timoteo y Silas estaban todavía en Macedonia, haciendo algunas tareas que él les delegó, porque esa era una de las cosas que le hacía el apóstol Pablo. Él no dejaba generalmente las congregaciones que se formaban solas, sino que sus colaboradores se encargaban de continuar y ajustar algunas cosas. Pero él, según lo que estamos leyendo anteriormente, él estaba esperándolos a ellos que llegaran en Atenas, y aún le dijo: pues díganle que se vengan lo más pronto posible. Pareciera que él de Atenas se vino solo porque no lograron llegar estos, o es posible que hayan llegado, pero después él les haya dado algún tipo de misión para corregir o llevar carta o arreglar algunas cosas otra vez por allá en Macedonia. Independiente, los textos no nos dicen, pero aquí está hablando que él está solo y estos vienen de por allá. Pero ¿qué es lo que estamos resaltando? Que eso fue organizado por Dios para darle más ánimo a él. Y miren lo que dice el texto: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y la idea de eso no es que Pablo llegó, o no, Silas y Timoteo llegaron y vieron a Pablo todo el tiempo predicando. La idea de eso es que después que llegó Silas y Timoteo, ya tenía compañía, ya tenía otras cosas que lo animaban, entonces se dedicó con más tiempo. Las razones, nosotros vemos por otros textos, por ejemplo, en 1 Corintios y en Filipenses, y no vamos ahorita a leer todos esos textos. Recuerdan que los filipenses le mandaron unas ofrendas a Pablo. Entonces, pero Pablo, al llegar Silas y Timoteo, ya ellos vienen con unas ofrendas, ya no tiene que invertir tanto tiempo haciendo tienda, porque les llegó recurso para poder sostenerse y dedicarse tiempo completo a la obra misionera. Pero miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Y quiénes eran esos hermanos? Estos que están aquí. Entonces lo llevaron, entonces ya eso le dio a él libertad, le dio amplitud a Pablo para seguir ejerciendo el ministerio sin estar ocupado en un trabajo secular. Y lo que dice aquí después, que eso le permitió a él estar entregado a la predicación de la palabra, y dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces tenemos al apóstol Pablo ya con estas cosas. Tenemos un apóstol Pablo que ya va cobrando ánimo.
Y ya cuando él habla, ya se habla como una persona que está. Sin embargo, todavía tiene algunas cosas que más adelante se van a reflejar. Pero miren, en el otro texto, el versículo 6, y del versículo 6 hasta el versículo 7, nosotros vemos aquí, la otra forma que Dios usa para animarlo es que le da a él una fortaleza interna para enfrentar la oposición. Hay cosas que a veces uno en el contexto ministerial uno no quiere enfrentar y uno a veces quisiera más bien huir, pero sobrenaturalmente Dios le da a uno unas fuerzas que uno no sabe de dónde salieron y uno tiene que enfrentarse a personas, circunstancias o lo que sea, que después que la enfrenta uno dice, yo hice eso, pero es cuestión del Señor. Y eso era lo que pasaba con el apóstol Pablo. Dice ahí, porque comienzan las cosas, lo que se venía dando anteriormente, dice, ahí está, pero, las cosas iban bien, pero, dice, oponiéndose y blasfemando, ¿quiénes? Los judíos. Esos comenzaron, como Pablo está haciendo ese trabajo ahí y está testificando, Jesús es el Cristo, ustedes tienen que estar convencidos de eso, está dando los argumentos que necesita darle. El apóstol Pablo, él recibe un ánimo fuerte en medio de esa situación. Él pudiera estar pensando, me puede pasar lo que pasó allá en Filipo, me puede pasar lo que pasó allá en Tesalónica, me puede pasar lo que pasó allá en Berea, pero él recibe un ánimo sobrenatural. Y entonces la forma que se expresa ahí evidencia que él está con ánimo, que él está con fuerza para enfrentar la cosa. Y dice, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, y miren lo que dice aquí, les dijo sacudiéndose los vestidos. Y eso era hasta ofensivo, sacudirse los vestidos ahí, como quien dice, yo no quiero saber nada de ustedes, ningún tipo de contacto debo tener, no quiero llevarme ni las partículas de la sinagoga esta en mis vestidos, yo quiero dejar todo aquí, que no me identifiquen con ustedes. Y eso es una cuestión física, sí, de mostrar una seña. Eso es como cuando a veces uno quiere así, y eso es suave, porque lo que estaba ahí, eso era ofensivo. Pero él estaba convencido y dije, bueno, no importa que pase, pero es que estas personas, ¿cómo más les puedo yo presentar esto para que ellos lo entiendan y lo acepten como es? Pero estamos viendo a un hombre que está recibiendo ánimo de parte del Señor y él está viendo que todas las cosas Dios lo está respaldando, eso lo está animando y puede enfrentar esa situación. Y lo que ahí es, primero, él evidencia, vamos a decir, su ánimo, su fortaleza de manera física, por una señal física. Después lo hace a través de palabras. Él dice, vuestra sangre, lo primero, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Bueno, ya yo le dije lo que tenía que decir, expliqué lo que tenía que explicar, eso ha sido claro. De ahí para allá, la condenación que venga sobre ustedes está bajo responsabilidad de ustedes. Y es lo que está asumiendo ahí. Gracias a Dios que yo he hecho lo que Dios me mandó a hacer aquí. De ahí para allá, que se perdieron o lo que sea que pase, yo, dice la segunda parte, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y eso fue lo que hizo, literalmente, porque esa era otra cosa ofensiva para ellos, porque él es un rabino, en la mente de ellos también es como un rabino, él es un judío y por eso llega a la sinagoga y puede congeniar y participar con ellos. Pero al decirle eso, oye, yo prefiero, porque una de las cosas que tienen los judíos es que ellos son racistas, ellos son nacionalistas y por eso no se juntaban con los gentiles. Y él le está diciendo, no, ve, yo prefiero estar mejor con aquellos gentiles que con ustedes. Pero él tenía ánimo. Él tenía ánimo, lo que estoy haciendo y Dios me está respaldando, yo me voy abiertamente a hacer o a continuar lo que Dios me ha mandado a hacer.
Y dice versículo 7, que salió y se fue a la casa uno que es llamado Justo, que es temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Y quién era este? Un gentil. No solamente dijo yo me voy para los gentiles, ya no lo voy a predicar más a los judíos. Y es como decirle, bueno, aquí en esta ciudad de Corinto, yo perdí mi tiempo aquí con los judíos, aquí en esta ciudad de Corinto, voy a dedicarme a predicarle ahora a los gentiles. Y de una vez se fue, y es interesante que él se fue para al lado, y a una casa gentil. Es como salir, bueno, me salgo de esta congregación, a quienes estoy tratando de encarrilarlos por donde deben estar, y hay alguien aquí que ha creído la realidad de las cosas. Yo voy a, no sé si ya se va a reunir ahí al lado, porque eso es lo que dice, que estaba junto a la sinagoga. La otra cosa, el quinto aspecto que vemos, versículo 8, está relacionado con lo anterior. El consuelo que trae el fruto del ministerio. ¿Cómo consoló Dios después a este hombre? Dándole evidencia, lo que estás haciendo está bien. Mira, creyó fulano, creyó mengano. Y eso, los que estaban creyendo no eran cualquier persona. Dice, y Crispo, ¿quién era? El principal de la sinagoga. Eso es como si yo me pusiera a predicar en la catedral de aquí y creyera el cura. Despedir los demás. Oye, si el cura se convirtió, imagínense los demás. Pueden seguirlo. Pero aquí él está viendo que el principal de la sinagoga creyó. Eso debe animarlo a él. Entonces el fruto del ministerio lo anima a uno. Así como cuando uno dice, oye, yo estoy en esto y esto, pero esta gente no entiende, esta gente no crece, esta gente no avanza, lo desanima a uno también. Pero ahí dice eso, y después dice, porque habla primero del principal de la sinagoga, y después dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces él está viendo fruto, y eso lo va a animar a él. De ahí en adelante viene el otro detalle, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Continuará para el próximo domingo, si Dios así lo permite. Y terminamos todo el capítulo el próximo domingo, si Dios así lo permite. Pero estamos ya en 5 maneras que Dios está evidenciando aquí que Él respalda a los suyos. Respalda por personas, respalda por circunstancias, respalda directamente, pero Él respalda a aquellos que están dispuestos a hacer lo que Él dice en su palabra. De ahí que nosotros, independientemente de cuál sea la tarea que tenemos, porque hay veces uno asocia tareas con cosas estructuradas dentro de la iglesia local, pero todo lo que Dios dice ahí, por ejemplo, cuando Él me dice que yo debo anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo no necesito que la iglesia me haga un programa de cómo evangelizar. Él me dice que yo debo estarlo haciendo. Cuando la Biblia me dice que yo debo visitar, yo no necesito que la iglesia me organice una tarea y me dé, te tiene que visitar aquí. No, es que Dios me está dando la orden. Yo no necesito la orden del pastor o del liderazgo. No, es que Dios me dio la orden. Más bien yo puedo decir, oye hermano, vengo de fulano de tal. Es que bueno que él entiende lo que Dios le mandó a hacer y lo está haciendo. Lastimosamente, la gente hoy en día está esperando que el pastor o los líderes le den la tarea, como si eso fuera más importante que la orden divina. Y ese es uno de los desastres que tenemos, que esperamos órdenes humanas cuando tenemos las órdenes divinas por delante. No esperemos órdenes humanas si Dios nos ha hablado y sé y entiendo que esa orden está ahí. Decidamos cumplirlo, y como estamos viendo aquí, Dios le va a animar a uno para que eso se dé, para que sea una realidad. Dios va a hacer su obra, yo estoy convencido.
No importa cuál humano esté atravesado. Yo siempre he pensado que Cristo, como dice en Efesios, Cristo cuida y sustenta su iglesia, no importa cuántos pastores estén atravesados estorbando la cosa, estando yo como el primero. Cristo cuida y sustenta su iglesia. Yo eso no lo voy a evitar, pero yo debo asumirme para ser un instrumento útil en ese sentido. Y si me permite disfrutarlo, ver eso y gozarme con eso. Pero así yo no haga, Él, ¿quién va a evitar? El que comenzó la buena obra, esa la va a perfeccionar. Por mucho que yo me atraviese, voy a llevarme mis golpes y voy a terminar haciendo lo que se trazó a hacer. Eso no tiene vuelta de hoja. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos permita tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas que coinciden con nosotros y lo que es de aplicación personal y particular, según lo que se presenta en estos textos, en las situaciones nuestras, lo que estamos viviendo. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque ella es la que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te doy gracias por la obra del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, y te doy gracias, Señor, porque tú usas circunstancias, usas personas para hacernos, Señor, conscientes de la realidad de tu presencia y del apoyo que anima de parte tuya, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Permítenos apropiarnos de eso para evidenciar que tú estás de nuestra parte y estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en él te doy gracias. Amén.